Muy bien. Vamos a la parte final. Capítulo 2 y capítulo 3. La estructura elemental y después la progresión utópica con un cierre del capítulo 4. Como hemos visto, los sellos son importantes en la máquina y entonces empezaremos por estudiar los sellos de la máquina. El sello primero, que es esta máquina óptica, haciéndole un guiño a Enrique Enríquez, que vamos a destruir para poder entrar en la máquina. Bien. Al entrar en la máquina nos topamos con el sello segundo, Aloka. Y Aloka es exactamente ese juego de teléfono que hemos hecho hasta ahora, en donde hay una fuente de donde vierte un poco el conocimiento espiritual y se va decantando, y el juego del teléfono hace con que algo que fue profesado se vaya mezclando y mutando y transmutando y llegue a nosotros de otra manera. No estoy acá queriendo decir que el mensaje se perdió, al contrario. Yo creo que es inherente al mensaje ser mutable y ser mutante. Entonces esa mutación se va a ver aplicada en la máquina. Cada sello que veremos va a transformar la máquina, su uso y su concepción, ¿sí? Eso es importante. Entonces trabajaremos esa idea de sello. Digamos que la Aloka, en ese eco del pasado con el teléfono, que es tecnología importante para entender a la máquina, porque el teléfono, obviamente lo vamos a ver, en las arcanas menores aparece en algunos lugares, pero en las arcanas mayores aparece en la arcana 20, la llamada. Entonces tenemos la concepción de que en el inicio de nuestro viaje ya está el final de nuestro viaje también, ¿no? Entonces hay una idea puesta de que esa semilla que está siendo plantada ahora, que es caótica, porque la Aloka está afuera y el mundo también está afuera, en esta primera visión que tenemos cuando entramos a la máquina, está dialogando con lo que es el final del camino, ¿no? Entonces se está escuchando o está profesando, eso es irrelevante, y tenemos la idea de ese tigre que entra, ¿no? Y simbólicamente o poéticamente eso nos puede llevar a un montón de lugares. Lo que la máquina sí afirma es que hay una locura en la violencia del mundo, ¿no? Hay una violencia predatoria en el mundo, porque no nos podemos olvidar también de que no exactamente como la microvisión de la máquina se expande a la macrovisión, pero no universaliza. Es una de las subjetividades, es una de las visiones posibles, y una de esas visiones posibles es afirmar que el mundo está repleto de caos y violencia predatoria, ¿no? Y muchas veces nos exponemos, y muchas veces las feminidades están más expuestas a esa violencia predatoria, y eso está en la Aloka. Entonces, ¿cómo se estructura esta máquina primera? En 4 líneas de 5 arcanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta fue la derivación que llegamos observando y meditando sobre la estructura de la máquina, viendo todo lo que hemos visto hasta ahora y tratando de encontrar una nueva forma que no había sido propuesta anteriormente, tratando de cuidar un poco de ese templo subjetivo interno nuestro para ver cómo se organiza, ¿no? Y veremos en un ratito ya, porque eso es praxis aconsejable, ¿sí? Bueno, la Aloka entonces nos tira una y nos dice 5 arcanas en cada filera. Tenemos entonces 4 fileras, la Aloka afuera, el mundo afuera, como lo habíamos visto, por ejemplo, no afuera, pero en el centro, en el maestro cartero de Marsella, Flournoy. Bien. Pero este es el sello segundo nada más. Nos fijaremos que sellos en la máquina no son todas las arcanas. Como puertas en Flournoy también no eran todas las arcanas. Los sellos son la Aloka, les maestres, la esfinge, la diabla y la llamada. Vemos que hay una ascendencia, entonces estamos buscando la iluminación de las alturas. Mundão echa luz a todo eso, ¿no? En la bootleg, iluminando esta estructura
este concepto microcósmico para el macrocosmos, pero no hay un centro. Y eso, en mi subjetividad, ya empieza a hacer un cierto ruido, ¿no? Entonces no tenemos un centro, no hay un corazón en esta máquina todavía. Entonces, nombrando esos sellos, fijándonos en esta estructura que estamos viendo acá, el próximo sello va a transformar esta estructura. Y el próximo sello es Les Maestres. Y Les Maestres, fíjense, lo que ha acabado de hacer es transformar la dirección en donde estamos leyendo. Entonces, en vez de leer de izquierda hacia derecha, como Les Maestres es Otomo Katsuhiro, oriental, empezaremos a leer entonces de derecha hacia la izquierda. Entonces, ascendente todavía, la loca afuera, el mundo afuera, la maga en dirección a Les Maestres. Derecha e izquierda, consciente, inconsciente, ¿no? La vía seca, la vía húmeda, en qué dirección estamos moviéndonos, ¿no? Porque son conceptos que están puestos en nuestra realidad, por más históricos, si nos guste o no nos guste, tenemos que trabajarlos conscientemente para poder transponerlos, si así lo deseamos. Bien, sello tercero, Les Maestres, en la primera línea todavía, entonces están cerrando algo, que después veremos cuál es esa primera línea que cierran, inauguran capaz una segunda línea, hacen ahí de puente, puerta, sello, velo hacia lo que le sigue. Y el sello cuarto es la esfinge. La esfinge, que tiene una mutación bastante acentuada en todas las máquinas, pero ¿qué es lo que hace? Invierte un poco el ascenso que estábamos nombrando hacia un descenso. Entonces ya no es una iluminación que estamos buscando arriba, estamos yendo hacia el interior o hasta hacia un inferior, un plano inferior. No estamos tratando de subir, estamos tratando de bajar, o por lo menos así se entiende esta estructura, que no llega a ser exactamente el camino que alguien transita, sino que es exactamente el intento de arquitectar algo, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. No estamos turisteando por el campo místico, estamos construyendo algo adentro que nos pertenece. Bien, entonces la esfinge invierte, tenemos ahí todavía la lectura ahí propuesta por Les Maestres, y todavía no hay una gran transformación en lo que la loca propuso, sino que cada sello fue trayéndonos información nueva. El quinto sello, este es importante porque la diabla dice dos cosas. Primero, las apariencias pueden engañar. Entonces, si habíamos visto que en la bootleg Libra es la 11 y la fuerza es la 8, como el tarot de Pixie nos propone, no es así en la máquina. ¿Por qué? Porque si nos fijamos bien y vemos un poco para más allá de lo que está puesto, ¿no?, como instaurado, nos daremos cuenta que la fuerza dialoga mucho con la maga. Tienen la misma máquina y con la torre. Hace más sentido ponerla en ese lugar, a pesar de que en la bootleg la numerología dice que tiene que estar en la línea, en la columna, digamos así, central de esa emperatriz, con la muerte, la luna, también por ahora con el mundo y la loca también haciendo esa centralidad, porque hay una centralidad puesta, pero no hay un centro per se. Bien. Y la otra cosa que la diabla también nos viene a decir es que tenemos que cuestionar a nuestros maestres, ¿no? Hay que cuestionar lo que recibimos. No podemos recibir todo como si fuéramos vasijas puras y todo lo que viene está libre y neutro, ¿no? Esa es la idea también que la diabla propone. Esa neutralidad no existe. Hay un precio a pagar por todo lo que recibís si lo recibís de forma inconsciente. Entonces, hay que fijarse en lo que está llegando y hacer un papel medio hereje de decir: esto no me sirve, voy a contraponer lo que me están diciendo, ¿sí? Entonces la diabla también hace ese trabajo de dudar y hacer los cambios que sean necesarios en cualquier tipo de estructura. Bueno, ese es el sello quinto. Y por último tenemos el sello sexto de la llamada.
Y la llamada lo que hace, lo veremos un poco más adelante en el replay, es transformar el mundo que estaba afuera en 4 manifestaciones de las figuras de la corte en cada uno de los elementos que parece que están sugeridos por la agrupación forzada de estas arcanas, ¿no? Entonces, la maga les enamoré, la fuerza y la torre sugieren un elemento. La reina viene a representar ese elemento. Entonces, la reina de fichas, la reina de tabas, la reina de tiempos y el rey, porque Pixie tiene que estar en esta estructura, al contrario de Akira Toriyama, y después veremos por qué. Y con eso, la loca, que había arrancado toda estructura, viene a cerrar la estructura también en el inicio. Está posta el final, no por el accionar de la llamada, sino que la loca viene a habitar esa última posición en donde posta ella está en el comienzo y ella está en el final. Entonces la llamada lo que hace es estructurar y transformar el mundo, ¿sí? Bien. Entonces, si tienen a la bootleg, la han impreso, no exactamente con esas arcanas, porque la bootleg no viene con un sello, porque las selladas vienen cerradas, pero digamos que están a par de la mística de la máquina. Tenemos una operación central en un primer momento, en donde estructuramos entonces en 5 fileras de 5 arcanas, y con eso tenemos un centro ahora, ¿no? Tenemos un centro que cuando vamos a desplegar la máquina en una mesa o en el lugar que querramos para verla y estructurarla y meditar sobre, la posicionaremos de esta forma. Y fíjense que hay 2 arcanas, la primera que es el ojo del sello y la última que es la máquina infinita, que venía en muchos de los mazos como una salida, ¿no? Hay un sello de entrada y una arcana de salida, que no es exactamente un sello, sino que es nada más una arcana extra. Mucha gente la usa para lecturas, yo misma no la uso, entonces es bastante flexible esa máquina infinita. Y en el medio pondremos en un primer momento a Moondown, ahí, porque es el lugar que queda libre, si lo tomamos de esa forma, porque la 13 va arriba de este mundo. Muerte al mundo antiguo. La máquina solar saturnina propone. En esta operación central para meditar sobre, el mundo queda escondido atrás de la muerte. En el lugar del mundo entran estas arcanas de la corte, que después veremos por qué, y tenemos entonces esta estructura visual primera, ¿sí? Si mueres antes de morir, no morirás cuando mueras. Epigrama de la puerta del monasterio del Monte Athos en Grecia. Cristianos, pero que tienen una ideología o un tipo de misticismo que tiene paralelo y reverberación. Yo creo que es la reverberación del hinduismo, que se agarra en la cristiandad, en las cristiandades algunas, de la muerte al ego. Psicológicamente Jung y Salinikos lo dirían, Pollack también un poco, pero matar un mundo, dejar morir un mundo antiguo para que pueda nacer un mundo nuevo, es un ritual que la máquina blanco y negro, solar, saturnina y la bootleg proponen. Estos monjes hacen fanzines, por eso los traigo, no porque me parezca que filosóficamente y teológicamente estoy de acuerdo, pero me parece muy loca la idea de monjes haciendo fanzines. deathtotheworld.com es el sitio de estos, vale la pena verlos y conocerlos. Bien, y acá tenemos también a Kali, Kalika en su representación como la negra, arriba de Shiva en el campo de batalla. Con esta estructura podemos empezar a hablar de la estructura elemental. Después que pasamos por los sellos, sin nombrarlos elementalmente todavía, podemos empezar a entrar en lo que son las columnas que van a edificar a este templo, y son columnas elementales. La primera columna de fuego, porque el fuego siempre viene primero, es el elemento alquímico que transforma a los otros, que tienen una
materialidad, ¿no? El aire, la tierra y el agua tienen una materialidad dada en el mundo. El fuego es algo que acciona y da temperatura para la manifestación de cada uno de los otros elementos, ¿no? Tiene accionar por sí mismo. El fuego es destructivo, transformativo, da calor, nos ayuda a cocinar, a alimentarnos. Es el fuego de nuestro ímpetu, de nuestro genio, si lo queremos decir así. Es deseante también. En la máquina bastante se juega con la idea de que el fuego es deseo, desear algo, pero en la máquina el fuego también es identitario. Por eso la maga primera es también conciencia única, subjetiva y identificación. Es una identidad. Y juega a las máquinas identitarias en esta realidad temporal en donde habitamos hoy, en donde la identidad es algo que está puesto como parte del juego, ¿sí? ¿Quién sos? ¿Cómo te identificas? ¿Sí? De vuelta, la identidad como algo que extrapola las concepciones de lo natural, ¿no? Hay mucha gente que puede estructurar su identidad en naturalidades, pero ya hemos pegado en esa tecla un montón sobre la natural igual neutral, ¿no? Bien. Entonces esta maga está jugando a ese juego identitario, fuego. Y la progresión la vamos a ver entonces. La maga va en el mismo elemento, tiene la progresión hacia Les enamoré, que es la segunda manifestación del fuego. Y este fuego primero, que la maga viene a trabajar, se ve medio controlado. Entonces, si antes teníamos a los fichines, el fliperama, en donde podíamos poner una ficha y jugar porque tenemos control y estamos viendo una narrativa que se despliega en nosotros y jugamos a ser un personaje y en eso estamos ganando, perdiendo, un juego colaborativo, si lo queremos decir así. Acá tenemos nada más que el televisor que hace parte del flipper también, ¿no? El televisor sin control. Y además de no tener control tenemos una dualidad puesta. Tenemos el binario apareciendo y arriba tenemos una figura angelical que habla de las elecciones, ¿no? No tenemos una flecha, sino que tenemos, bueno, tenés que elegir entre esto y aquello. Son dos masculinidades, al contrario de la maga. Les enamoré dicta a Milli y Vanilli, y a Vanilla Ice en una tríplice manifestación de vainilla, si lo queremos decir así, en donde hay una pérdida del control deseante. Porque no todos los deseos, estos. Entonces el fuego tiene una pulsión en donde la maga es más amplia, que Les enamoré en donde están más restrictos. Esto es la máquina, no estoy hablando de los enamorados, marselleses, estoy hablando de lo que la máquina propone como una pulsión en esta columna, el fuego. Esa pulsión, al ser constricta, busca expandirse, y la fuerza es la manifestación de ese fuego en su segunda llegada, en donde manifiesta algo que quiere, ¿no? Entonces, en la máquina bootleg todavía tenemos a la maga infante. Entonces ahora tenemos a la maga crecida. En la máquina colorida también tiene un qué de adolescente aquella maga, y ahora tiene un qué de jugar con la sexualidad, mostrar más piel. Entonces está habitando un lugar en donde esos deseos se transforman más en algo de la piel, en algo expuesto, en algo que hace parte del juego, la sexualidad, ¿no? Y la afirmación de una identidad también, ¿no? Para más allá de lo que sería la herida emocional que se puede ver acá. Al contrario de la maga, que tiene el infinito atrás, esta maga tiene el infinito adelante, puede observarlo, ¿sí? Y en esa observación puede estar viendo cómo se puede inserir y cómo puede hacer para que este fuego, que es este juego, sea potenciante para ella, ¿sí? No tanto como las elecciones pasadas, sino que ahora haciendo valer su voluntad. Y por último, en las arcanas mayores, la manifestación última del fuego es la torre, en donde la máquina no se destruye. En la bootleg tenemos abajo al tarot de Pixie como algo que se rompe pero queda a la base, y se acaba el juego, ¿no? Entonces
yo creo que lo que está puesto acá en el campo identitario es que hay un momento en que este elemento trata de observarse en acción. Entonces por eso nadie juega a esta máquina. La máquina está sola sin que alguien juegue o sin que ningún personaje se vea. Porque estamos observando o tratando de observar quién está jugando. Y ya que estamos observando, nadie juega. Estamos observando el juego identitario y cómo tenemos esa relación, ¿no? No tan cerca, sino que con perspectiva. Esa es la idea de la torre puesta en el elemento fuego en esta progresión de su columna. Y ahora sí, por último, en la correspondencia del mundo con las arcanas de la corte, tenemos a la reina de fichas. Entonces el elemento fuego son las fichas en la máquina, y esta reina que juega un fichín más arcaico, tiene historia, tiene sabiduría, y sucede algo en la estructura de la máquina, que las reinas, en su gran mayoría, por lo menos en los tres elementos, el fuego, el agua y la tierra, las reinas son manifestaciones más elevadas, o por lo menos más sabias que las manifestaciones de su contrapartida de reyes, ¿no? No hay algo tan genérico puesto. Esta reina es Freddie Mercury, entonces es una reina que es una masculinidad, eso no es relevante, los títulos no son relevantes para lo identitario. Pero bueno, Freddie Mercury como la reina que tiene una gran ficha que apunta hacia la progresión de los otros elementos, ¿sí? Y esta reina está empezando a hablar de una concepción que también tiene la máquina, de que las figuras de la corte son otredades. Entonces, en la estructura interna que estamos construyendo, habitan otredades. Porque cuando estamos leyendo con la máquina, o por lo menos yo tengo en praxis, las figuras de la corte siempre representan a otredades, solo cuando están puestas en un lugar más central, ahí hablan de quien consulta, ¿sí? Entonces estamos viendo a otras personas. Y no porque sea un espejo, yo me veo en esta persona. Al contrario, en la diferencia y en la diferenciación que tenemos de nuestras historias y nuestras subjetividades, nos habitan cosas que son ajenas a nosotras, y en esa habitar esas estructuras con otredades, que son otredades que conocemos, pero que nos habitan de una manera diferente de lo que son, ¿no? Habitan en esencia ideada, porque hacemos un filtro de quien está afuera, ¿no? Para habitar adentro, pero tiene que ser poblada ese templo, entre comillas, porque a veces yo pienso que es un templo que se construye. Ese templo que estamos construyendo tiene que tener habitantes que son otras personas. No es un templo para que estemos nosotras, nada más, y nadie más. No es un templo donde vamos para tener una desconexión, un lugar seguro, entre comillas, ¿no? Es un lugar que tiene que estar habitado, y tiene que estar habitado por otras cosas, otras personas, otras energías, otras manifestaciones de subjetividades que no sean exactamente la nuestra, ¿no? Y fíjense cómo ya vemos también que si hay un camino descendiente, entonces eso también es la base de este templo. Este templo se levanta en energías que no son exactamente nuestras, a no ser por la loca, que es la única que está ahí como parte de nuestra manifestación más caótica, en donde la estructura y la base se da por accionar de otros, ¿sí? Bien. De la columna de fuego pasamos a la columna de agua, obviamente arrancando con la papisa lunar, que amamos, esa manifestación tan linda. Bien, ¿qué es la papisa? En la columna de agua, lo oceánico, lo más profundo, lo más amplio, de donde venimos, lo histórico, la cuna de la vida en la tierra, ¿sí? de donde toda la vida proviene, ¿sí? Entonces un lugar de origen común, no como una geografía espiritual compartida, sino que posta como la historia de los seres vivos en la tierra, ¿no? Entonces tenemos que un océano compartido, en donde la totalidad de la existencia comparte algo, ¿no? Muy pisciano, pero también muy real históricamente. Ese es el lugar de salida, entonces mucho más amplio, ¿no? El fuego también tiene una expansión, pero esto es oceánico.
pero veremos que algunos elementos tienen una cierta pulsión y otros no tanto, pero todos tienen una cadencia, un ritmo, todos tienen una vibración que va mutando con el pasaje de esa columna, ¿no? Como si fueran vibraciones. De esa oceanidad pasamos a lo que es más, como yo tengo Marte en Cáncer, Charrayot, históricamente como el carro, que históricamente es visto como una energía canceriana. Entonces, por eso hay algo de Marte en Cáncer acá. ¿Qué es lo que es? Una restricción. Entonces, lo oceánico no es algo que compartimos todos. Hay gente que es más igual que otros, ¿no? Entonces, yo soy más igual que estas personas, entonces me junto con estas y en eso dejo afuera a otras personas y entonces vamos creando células divididas en esa gran oceanidad. Entonces, si la papisa era la ley universal que dice que el gran velo que tenemos adelante es que creemos que estamos separados, pero no, porque el mensaje de la papisa ya, la arcana 2 ya no es spoiler, ¿no? Es como, bueno, ustedes se piensan que están separados, pero estamos todos en la misma. Charrayot no, Charrayot dice, no estamos todos en la misma, ¿no? Vamos a dar vuelta a esa ley universal de que estamos todos en la misma y no, yo acá, ustedes allá, no nos mezclamos tanto, ¿no? Entonces esa es la progresión del elemento agua. Ya se habrán dado cuenta que la segunda etapa de cada progresión en cada elemento no es exactamente tan benéfica como se podría esperar, ¿no? Porque la máquina también no tiene miedo de, en su concepción, afirmar que hay una estructura en donde hay una cadencia y no todo es bueno, todo lindo, maravilloso, de luz, sino que, por ejemplo, acá tenemos una arcana que habla específicamente de dar vuelta a una ley universal y separarse en clanes. El colgado es el que traiciona a esa ley de los clanes. Entonces, traiciona a su propio clan para tratar de alguna forma, volver a habitar ese lugar universal, a pesar de que no es posible porque es un sacrificio personal dentro de una subjetividad que no necesariamente tiene una reverberación concreta temporal ahora en ese quiebre, ¿no? Entonces, traicionar al clan normalmente te pone en un lugar de solitud, de abandono, de falta, más que en un lugar de restaurar un viejo orden, ¿no? Entonces, pero es un primer paso. Entonces, fíjense como al contrario de lo que había sido el elemento fuego, que la fuerza viene a reafirmar y expandir de vuelta, lo que busca el colgado en el elemento agua es cortar medio que una fuente, tratando de encontrar algo que está subyacente o escondido. Esa ley, de vuelta, ponele. Y entonces llegamos a la estrella en la columna de agua, y la estrella lo que hace es posicionarse adelante de ese clan enemigo, ¿no? De ponerse en ese lugar de violencia, porque trabajadora sexual de la calle, que no es poco, y entonces predispone de su cuerpo para un diálogo sin moralismos acá, ¿no? De confluencia con esas otras aguas, ¿no? Esos otros clanes, esas otredades, ¿sí? Y acá también obviamente está puesta la idea de que la estrella y tanto la máquina trabajan la idea de la feminidad también. Es una máquina que es femenina, hecha por una mujer trans, que estaba también en proceso de transición hormonal primera, descubriéndose, tratando de encontrar el camino. Entonces eso también está puesto como subjetividad, como una transición hormonal puesta ahí, un descubrimiento de algo que estaba siempre pero no manifiesto. Entonces la máquina es femenina y la estrella como trabajadora sexual obviamente se pone adelante de las masculinidades. Las masculinidades también como esa quiebra de la ley universal de que todo es uno, ¿no? Somos todas una, tenemos algo compartido. Entonces hay un sistema binario también bastante patriarcal en donde también habilita y crea este tipo de trabajo para algunas,
principalmente las travestis, mucho más que para otras identidades, entonces también está esa posición de ponerse en un lugar de diálogo por necesidad. No vamos a romantizar acá nada, pero lo que la estrella simbólicamente habla es de ese accionar, no tanto de traicionar al clan para salir de ese lugar, sino que estar predispuesta a engendrar diálogos y engendrar contacto con enemigos. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer todas. Si también compramos un poco esa lucha de estar siempre con las putas, para más allá de lo que tengamos por moral, sino que porque es una realidad, porque no podemos, ¿no? Es como decir, pero el judío-cristianismo a mí no, yo ni creo en eso, no me incumbe. Y sí, incumbe. Es parte del proceso trabajar con las cosas que están puestas en este mundo, que por más ajenas que nos sean, son realidades puestas, ¿sí? Entonces tenemos que dialogar con esas realidades y posicionarnos en algún lugar que, en este caso, en la columna de agua, dentro del marco de lo que la máquina propone, para cambio, para un beneficio de una población vulnerada, que es un poco lo que hizo Charriot, ¿no? Por eso el auto en la máquina bootleg es el de policía, y les estoy mostrando en detalle la color porque es mi favorita, más por eso que por otra cosa. Incluso estaba pensando que debería haber puesto las arcanas de la bootleg para que se vea, pero bueno, en una otra clase. El auto de policía es el que esta trabajadora sexual, esta estrella, está hablando con, y obviamente también está la idea de que esta estrella, la personaje que está encarnando a esta energía, no es la que se utiliza del auto. Entonces el auto también es el enemigo. La gente que busca el transporte individual versus la gente que busca el transporte colectivo, ¿sí? De una manera literal. Hoy en día, después de la década de 80, es literal eso. El auto es simbólico de cómo se estructuró nuestra sociedad a través del transporte individual, ¿no? Entonces por eso el auto está dando vuelta también en Charriot, y por eso vuelve a estar presente, porque Charriot también, en su contrapartida, que no es solo negativa, sería la revuelta contra eso, quemar todo, dar vuelta a todos los autos y acabar con eso. Pero el camino acá está como, bueno, eso puede ser más utópico y no tan factible como dialogar con la gente que utiliza y prioriza el transporte individual versus quien prioriza el transporte colectivo, ¿no? Y el agua está tan contaminada hoy en día de microplásticos, pero el aire que respiramos, la mayoría de los microplásticos devienen de las ruedas de los autos. Son esas que tiran microplásticos en el aire. Todo muy loco. Bien. Siempre con las putas, nunca con la yuta. Y cerrando la columna de agua, haciendo de base Venus Extravaganza. Fíjense como el detalle también, ¿no? Como una nota de color, Mercury, Fred Mercury, como mercurio en el fuego, algo de mercurial está puesto ahí, a pesar de que alquímicamente no se note de esa manera. Mercurio es aire, pero Mercury es fuego acá, y Venus es agua, ¿no? Venus Extravaganza, Mercury, bueno, porque siempre hay algo de astrología dando vuelta en la máquina. Venus Extravaganza, de la casa Extravaganza, que participó de la película Paris is Burning, de la década de 80-90, no me acuerdo bien la fecha exacta, de Nueva York, inmigrante, trabajadora sexual, murió a manos de un cliente, la reina de Tabas. La columna de tierra arranca con la emperatriz, y la emperatriz es el territorio de la tierra posta, lo que nos alimenta, lo que nos da cuerpo, el tono de piel que tenemos, los rasgos, la genética, pero también el lugar geográfico a donde nos toca nacer. No tanto la patria,
pero la matria, ¿no? Y la matria podemos tomarla como la gran madre tierra, pero yo soy menos universalista, entonces creo que hay algo de geográfico también, como el sur global en este caso, la emperatriz representada por una figura de una corte inventada de Norteamérica, ¿sí? Y acá el elemento tierra no tiene esa pulsión tan fuerte, sino que ya arranca medio más restricta y más dura, y por eso es central en esta estructura, porque es la que realmente sostiene a todo esto. Veremos, tampoco en esta clase, pero capaz en futuras, que hay otras estructuras posibles para la máquina. Hemos visto que cada sello ha mutado, pero esto también es como no es canónico, no hay ningún canon en la máquina, es como esta es algo que es una estructura que les estoy compartiendo como para que se aventuren a estructurar los tarots, ¿no? La tierra es más constricta, entonces tenemos esa terrenalidad puesta en nuestro cuerpo y vamos por ahí, y lo que podemos alimentarnos de. Creo que para dejarlo un poco más enmarcada, yo creo que la tierra tiene que ver justo con el haz de tiempos que arrancó toda esta clase, que habla del tiempo, los cuerpos y cómo alimentamos a los tiempos y a los cuerpos, ¿sí? Bien, la emperatriz. ¿Qué tiene que ver también la tierra con lo que es de actuar? Porque bueno, nada, otro mambo que tiene la máquina es el fuego, es también el juego, en donde controlamos los elementos. Decía antes, el agua es el sonido, la banda sonora, la tierra es quien actúa, los personajes y les personajes que estamos viendo desplegándose adelante nuestro, y después veremos al director, ¿no? Bien. Entonces tenemos el elemento tierra, en donde hay algo también que es expansivo, pero no tanto, pero es como un territorio, ¿no? ¿Quién tiene un territorio? Y nadie. El territorio es de todos, en teoría, ¿no? Viene la justicia, Libra es en la máquina, Arcana 8 ya en la colorida, y también en la lunar, pero en la Butler, que es la 11, en donde esta justicia separa. Entonces hay leyes que hacen con que, al contrario de lo que profesaba Pollack, la justicia tiene una terrenalidad muy fuerte. No es solo espiritual, el equilibrio universal, porque si el equilibrio universal fuera algo que altruísticamente estamos buscando, no construiríamos sistemas tan desiguales, ¿no? A lo largo de la historia. No es que en algún momento también, tipo, salimos de un lugar en donde dividíamos todo y ahora estamos re perdidos, el capitalismo, tal. Nunca construimos ningún tipo de cultura terrenal en donde compartiéramos todo y hubiera una circulación de información libre. Ni hoy en día eso sucede, ¿no? La internet tampoco es libre, como parece que es libre, pero está con feudos. Entonces parece que la justicia se organiza para priorizar quien tiene más, para que siga teniendo más, y quien tiene poco tenga cada vez menos. Eso es la causa de que Libra es, por ejemplo, tiene mitad del cuerpo en esta máquina, que es una constante en la máquina, la verdad, porque es media verdad, es media justicia, no es completa. Estamos llegando cortas a lo que es posta el acceso a una buena salud, a una buena alimentación, a una buena educación, acceso a la justicia misma, ¿no? En un amplio campo. Entonces lo que era terrenal con la emperatriz se ve completamente restringido, dependiendo de la suerte que tengamos al acceder o no, dependiendo del lugar que nacimos, en la familia que nacimos. La emperatriz también es una lotería, y toca, la suerte loca. Libra no, es un plan de acción ya instaurado, ¿no? Para sostener esas diferencias que fueron construidas a lo largo del tiempo. Entonces terrenalmente es más constricta todavía. Y la 13 viene a hablar de la muerte, los apetitos que son tan grandes que llevan a una transformación profunda en el campo social, pero también en la subjetividad, ¿no? Si hablamos de Gaza, por ejemplo, en este momento hay un plan instaurado de matar posta a gente de hambre. Pero la 13, en un cuento narrativo de mi subjetividad, habla de la transformación de esos cuerpos, ¿no? Porque la justicia también medio que con el acceso o no a de las personas trans a derechos,
La 13 busca anárquicamente transformar los cuerpos, entonces tiene que ver con las hormonas, la transición hormonal, la muerte de ciertas funciones químicas del cuerpo a través de el hackeo y la anarquización de esa química, y la transposición de lugares demarcados territorialmente por esa emperatriz, en teoría, porque también está hackeada esa emperatriz, a mí me parece, por eso es una realeza inventada. Lo que vemos, no la vemos real como es, y la justicia libra es, ¿no? Ahí. Bueno, la 3 entonces es como semilla transformativa. Y después de la semilla transformativa, y fíjense cómo no es Escorpio, la 3 en la máquina es tierra. Libraes se llama Libraes, pero no es Libra exactamente, es un juego, porque yo libriana, de sol libriano, de la astrología tropical helenista. Entonces es un juego también. La luna. La luna es esa tierra que no vemos, ¿no? En la concepción del velo caído, en donde esta tierra tiene una mesa manchada de sangre, donde hay perlas, que es lo que alimenta, pero tiene las tetas en la mesa también y alimentará a estas monstruosidades que se van juntando, que son también masculinidades, como habíamos visto con la estrella, que están buscando alimentarse de ella, y la luna en la máquina habla de la reparación histórica, ¿no? Del miedo de la cultura patriarcal de tener que hacer reparaciones históricas a poblaciones que fueron injusticiadas, para ponerla muy liviana, y de que esa es la gran transposición terrenal, ¿no? De volver y parar de fingir demencia y empezar a retribuir. O sea, no puede ser que 10 personas posta tengan más que toda la gente, y que como población, eso, finjamos demencia, seamos todas lunáticas, de que no, el sistema me va a favorecer a mí, yo capaz un día soy millonaria. Es una locura que 10 personas tengan la materialidad suficiente para alimentar a toda la gente, y tranca con eso. La reina de tiempos, porque los tiempos, perdón, las tabas son el agua, los tiempos son la tierra. Hay esa conjunción elemental en la máquina, sí hay. Roberta Clos, referente de las mujeres trans en Brasil, precursora, diva, maravillosa, reina, que no fue valorada en su tierra natal, se fue a vivir a Europa, cosa que sucede bastante por estas tierras latinoamericanas, en donde las referentes es como no se las valora suficiente como para que quieran quedarse, ¿no? También el sueño colonial se mete, las monarquías inventadas son nada. Y ella tiene a la tigresa bebé, entonces tiene una potencia transformativa y caótica. La tierra tiene en sí el elemento más estructurado, tiene el germen de la transformación más profunda, ¿no? El cuerpo tiene el germen de la transformación más profunda, ¿sí? La columna central también. Y por último, la columna de aire arranca con el emperador, que es el director de cine, que estructura las narrativas de las actrices, elige la banda sonora y en verdad controla lo que la maga juega, ¿no? Entonces la maga piensa que tiene control porque está jugando un juego, pero eso ya fue editado anteriormente y tiene sí un script, ¿no? Y límites. Bien, los límites los pone el emperador, que es cultural, que son las ideas, el idioma, ahí sí la patria, las ideas de los estados-naciones, de vuelta
no hay dos estados como solución, ningún estado es la solución, no Palestina, Israel, para hablar de algo que hoy en día refleja el microcosmos con el macrocosmos mundial. Tipo, no es dos estados, es ningún estado. Esa es lo que yo creo. Bueno, la cultura, como Salinicos la nombra muy bien, ¿no? Me encanta esa visión, está puesto ahí. Y la palabra, el verbo, el hablar, ¿sí? No el verbo hecho carne, bla, somos todos el verbo hecho carne, entonces, para hablar de herencia judaico-cristiana, ¿no? Herencia, ¿no? Vamos a ver después. Entonces, si está el verbo, está el silencio, la contrapartida. Entonces ahí vemos de vuelta que el aire sí tiene una cadencia en donde la palabra, el silencio. El presente, el foco amplio de editar el foco a una escena, ¿no? Es una actriz, entonces también está haciendo el juego, ¿no? Allá estaba Kubrick, acá está Ripley, y también está... Es Ripley también, el director. Ridley Scott, perdón. Ripley y Ridley Scott, o sea, están los directores, pero el director está corrido, la eremita está fijándose, le echa luz en esta estructura a la esfinge. Entonces, también eso es interesante de notar de cómo se va estructurando la máquina de un lugar hacia otro. La eremita no mira a la justicia o a la fuerza, no sé, bueno, ahora no me acuerdo de cabeza por dónde va la luz de cada una, pero en la máquina la eremita está focalizando la esfinge. Y bueno, y también esa idea de que el sistema cultural patriarcal que vemos en la máquina, porque hablé que la máquina era femenina, pero tenemos a la presencia del emperador como marcando un poco lo que es también la patriarcalidad, porque de vuelta no nos podemos hacerlas fingir demencia, como ahora mirá una máquina libre de la patriarcalidad, mirá, por eso no es el tarot de las trans, no es el tarot del futuro, no es el tarot de la revolución, es la máquina de tarot de la terror, en donde hay cosas que están puestas para evidenciar un poco las tensiones de nuestro tiempo. Y veremos después también por qué. Verbo, silencio, deshacerse, porque la yuca no es verborragia de vuelta, no es todavía la palabra, sino que es deshacerse de idiomas y palabras, el lenguaje inclusivo me parece, pero las prácticas no integrativas de placer también, porque la yuca es una lavada del recto para poder practicar el sexo anal, que es no de reproductivo, ¿no? O sea, no le sirve a la familia, patria, ¿y cuál era la otra? Familia y propiedad, no, es para otra cosa. Entonces también está eso, la yuca representa todo eso en la columna de aire. Y por último, la sol sí es palabra, pero es palabra revisionada, es rebautizarse, renombrarse en el camino subjetivo de mi vivencia. La sol es ganar nuevo nombre, poder presentarse socialmente con otra palabra, con otras palabras, sin olvidarse que estamos en algo cíclico, sin negar orígenes heredados, patriarcales, de un lugar de vivencias. O sea, ser mujer trans es habitar un lugar que no es lo mismo que de una mujer cis. Nunca, yo creo que están las vivencias de las mujeres, donde hay ciertas mujeres que se engloban en el campo cisgénero y también tienen una pluralidad y un espectro adentro de ellas, pero hay mujeres trans también que habitan otro lugar, no es todo un gran, tampoco creo en la universalidad de los géneros, ¿no? Bueno, vueltas, la calecita de la sol da vueltas, no es cuadrada, es circular. Y por último entonces la pixie es el rey de Vix, las Vix son los aires, y ella viene a, ella es el rey, viene a terminar las columnas, coronando la columna de aire con su presencia. No, obviamente.
¿Y por qué? Porque ella es el rey y Akira Toriyama es la reina, pero Akira Toriyama, la Pixie tenía que estar acá, entonces es ella que está acá. Bien, esos son los elementos. Ahora tenemos la progresión utópica, que son las líneas de este templo. Volvamos de vuelta usando la máquina colorida ahora, y usaré esa estructura que es ascendiente nada más que para ilucidar. Acuérdense que la bootleg se organiza de otra forma, la colorida se organiza de otra forma y la lunar se organiza de otra forma, pero no veremos esas particularidades. Estamos tomando como ejemplo primero para la organización de las máquinas a la blanco y negro principalmente, y únicamente. Bien, entonces tenemos esta estructura acá. ¿Por qué el mundo se intercala con las figuras de la corte? Una observación natural no impuesta, ¿no? La cero de la loca. La cero de la loca permite que 1 sea la maga, 2 la papisa, 3 la emperatriz y 4 el emperador, en la numerología romana del tarot de Marsella, ponele, ¿no? Entonces hay un 0 que permite la manifestación numérica del 1, 2, 3, 4 sin nada en su camino. El 5 es la primera mutación de esa cadencia 1, 2, 3, 4, y el 5 permite que el 6, el 7, el 8 y el 9 existan. El X del 10 de la esfinge permite que, de vuelta, el 11, el 12, el 13 y el 14 existan. Con la 15, lo mismo. La 15 permite que la 16, 17, 18 y 19 numéricamente se expongan. Y por último llegamos a la 20. Y la 20 termina en el 21. No permite que la 1, la 21, la 22, la 23 y la 24 se manifiesten. Entonces, hablando de pluralidades y de espectralidades, yo entiendo que alquímicamente y esotéricamente y religiosamente el mundo sea uno en unidad de vuelta, y el sí mismo y la gnosis y todas las narrativas ancestrales, históricas, y hasta las modernas, psicológicas, y los coach hablen del lugar de unidad y no sé qué. Hay una fragmentación. Y esa fragmentación necesita ser evidente en la máquina, porque la máquina no profesa esa unidad del mundo, profesa la pluralidad del mundo. Entonces, ¿dónde está la 22, la 23 y la 24? Y en el proceso de entender cómo se estructuraba la máquina, yo me puse la idea en un momento de que después tendrían que haber otras arcanas, pero eso ya sacaría a la máquina del campo de acción del tarot, donde quería que estuviera inserida, donde me parecía y me sigue pareciendo que es la máquina de tarot. Entonces no hacía sentido poner otras arcanas. Por eso el mundo da lugar a otras 4 manifestaciones que podríamos nombrar o numerar como 21, 22, 23, 24, pero para que sepan, va por ahí también, ¿sí? Y esto no lo hablé en el curso en vivo, entonces bonus track para quien está viendo esta clase grabada. Bien, entonces habíamos visto que están las columnas o pilares elementares de este templo: fuego, agua, tierra y aire. Los sellos que habíamos visto primeramente, que los nombramos como sellos nada más, también tienen elementos. Entonces la loca no, la loca afuera de esta estructura. La loca, por más que después esté adentro de la estructura, elementalmente sigue afuera. Ella es única en su manifestación porque es el caos. Y el caos, si queremos nombrarlo como todo al mismo tiempo, la quinta esencia, el éter, lo que no puede ser clasificado, no es relevante. La loca es la que más cerca del misterio está, entonces no es producente estar divagando. La nombramos caos. Como caos, como un orden no manifiesto todavía, ¿no? Todo tiene orden en el universo, todo tiene un orden. Si lo nombramos de caos es porque nuestros sentidos no pueden entender cuál es el orden, pero todo tiene orden. Bien, entonces la loca, en ese orden misterioso, está más cerca, permanece caos, como para nombrarla de alguna forma. Les maestres, obviamente, sello de aire. ¿Por qué? Porque trabajan la institucionalización.
el arte como institución, como mensaje secular. ¿Y en qué sentido? Los sellos, sacando la loca, buscan algún tipo de estructura para ese caos, proponen algún tipo de estructura para ese caos. Entonces el sello de aire primero es la estructura secular, en correlación con el Papa directamente, pero también con Katsuhiro Tomo, porque es la institución del arte, ¿sí? Como alguien que está institucionalmente puesto en el campo del arte. La esfinge, sello de tierra. ¿Por qué? Porque es cuerpo, es la travesti, la primera travesti, trabajadora sexual de la tele, actriz, porno, ¿no? En las referencias de la máquina, que no entramos en la meta referencialidad de la máquina en este curso porque no es para eso, pero eso, está representada una travesti, trabajadora sexual de la industria pornográfica, entonces es actriz, entonces tiene ahí esa idea de que es tierra. Y esto de vuelta, como Crowley dice que acá está Saturno, no, Júpiter. Bueno, ahí está, lo jupiteriano de las travestis en la máquina. Después la diabla, sello de agua. La diabla, que el diablo Capricornio en todos los lugares que lees en la máquina, la diabla es el sello de agua, porque tiene las tabas, porque fuma, porque tiene a la diabla, como se le dice en San Pablo y Brasil, a diaba, es la ganja, es la hierba, la droga, el manifestar lo profundo, las aguas paradas, como está pictóricamente en el tarot de Marsella, por ejemplo, en el doble y en otros, agua. El agua parada profunda, sello de agua. Y por último, el sello de fuego, la llamada, y ese ya tiene más correspondencia. Crowley, por ejemplo, también entendió de la misma manera, mirala a la otra, flasheando, que dialoga con Crowley, pero está puesto el sello de la llamada, es el sello de fuego. Y entonces tenemos una progresión que cuando arrancamos con la maga, tenemos el fuego, y después tenemos la columna de fuego, agua, tierra, aire, y los sellos se organizan inversamente. Entonces los sellos se organizan al contrario de las columnas. Aire primero, tierra después, agua y fuego. Entonces también tenemos que en el inicio hasta el final, y la progresión primera invierte la progresión de los sellos, pero eso dice que estamos yendo del inicio al final, haciendo dos viajes que se van intercalando. Y no espejando, pero como contraalimentando. Y esto tampoco lo dije en el curso en vivo, pero eso hace con que cada una de las arcanas elementalmente también no tenga una pureza. Entonces, por ejemplo, la maga es fuego, está en la columna de fuego, pero es regida, entre comillas, por el sello de aire. Entonces es aire, es un fuego regido por el aire, o alimentado por el aire. Entonces es un fuego, el aire fuego es como, bueno, oxigenado, es una gran llama, está potenciada. Ya en la segunda línea, ese mismo fuego elemento está puesto en tierra, es como una tierra caliente, no es lo mismo, es como un carbón, ya es como un volcán, que no es exactamente el elemento fuego, es otra cosa, está más, no sé si peor, no sé si ponerlo en algún tipo de jerarquía, ¿no? Y ahí la locura, ¿no? Porque la fuerza es el fuego con el agua, ¿no? Lo que a mí me habla bastante, porque ese segundo intento, después de pasar por la esfinge, de la performatividad, de esa fuerza, a mí siempre me sonó como un intento que choca con el colgado. Entonces la fuerza está como muniéndose, tratando de munirse de algún tipo de herramienta para cruzar el agua de agua, porque el colgado, en la misma retórica, es agua de agua. Así como la torre, por ejemplo, es fuego de fuego. La papisa es agua con el aire, la emperatriz es tierra con el aire, y el emperador es aire de aire, ¿no? En ese sentido tenemos a la tierra de la tierra en la justicia libraes, al agua con la tierra en Charrayot, a la tierra con agua de vuelta pero con un sello invertido, como habíamos visto, por ejemplo,
tierra con agua es la 13, y la tierra con agua también es Charrayot, ¿no? Pero diferentes. Hay algo de la arcana con el sello. Bueno, eso. Podemos tomar eso también. Pero las líneas tienen título. Entonces, las líneas o tránsitos esenciales, la primera visión que les comparto, la primera línea son las herencias. Entonces, dialogando un poco con Pollack, con Nichols y hasta con Flournoy, la primera línea es de las herencias. La segunda línea es las socializaciones. Por eso empezamos a ver entonces por qué la segunda línea es tan restricta, ¿no? Herencias son las distopías genealógicas, las socializaciones son las sacras construcciones, la tercera línea las transformaciones o transmutaciones malditas, y la última de las herejías o utopías espirituales. Con un adendo. Línea de las herencias, regida por el aire, ponele, si lo queremos decir así. La línea de las socializaciones, regida por la tierra, si lo queremos decir así. La línea de las transformaciones, regida por el agua. Y el fuego transformativo que rige a la línea de las herejías no propone algo. Entonces la máquina no tiene un plan de acción, más que esto que les estoy hablando, ¿no? La máquina no es un mapa para seguir en dirección a la anarquía, por más que a mí me gustaría que fuese, ¿no? Es una propuesta a mirar hacia adentro, a estructurar, a hacer esas arquitecturas internas para poder después transformar el mundo interno, el mundo externo. Y el replay de la construcción del Moondown se hace también en la llegada de la colorida. Eso queda mucho más asentado en mí misma de que es así la estructura de la máquina, porque Moondown pone lo que Moondown de la blanco y negro no pone, que estaba sin nombrarse, pero estaba implícito de que no los querubines elementales como el Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, sino que como los elementos de la máquina, y por eso las figuras de la corte. Tenemos a los tiempos, a las fichas, a las tabas y a las VIX en el Moondown colorido, y por eso cada una de las figuras de la corte se hacen presentes para tomar el lugar del mundo. Y entonces ahí tenemos a esa estructura. Acá está dado vuelta. No es esta la estructura de la colorida, de la venusina. Venus tiene la correlación con Júpiter, claro. No, ese es Mercurio. Mercurio jupiterial, eso es otra, la Venus marciana. La loca llega al final. Por último tenemos el sello y la arcana infinita, la muerte al mundo, como hemos visto, y la 28ª arcana o el séptimo sello es quien usa la máquina. Entonces el último sello para hacerla, ¿no? Para no hacernos las lunáticas del apocalipsis judeo-cristiano, los 7 sellos, y esto no es histórico ni porque yo creo que el apocalipsis viene, pero es la mística. Tomando el séptimo sello es quien usa la máquina. La máquina necesita de alguien que la complete, que la use, que la utilice, que la medite, que la estructure. Y no soy yo exactamente, porque yo no soy experta en la máquina, estoy compartiendo lo que sé. Pero la máquina no funciona sin alguien que la use, y eso es medio obvio, pero en eso está puesto también, está evidenciado, ¿no? Bien. Y esa es la ritualística de deconstrucción colonial, si lo queremos así, que está puesta primeramente en la máquina. El capítulo 4 es hablar de que desde que arrancamos ya estábamos haciendo el ritual de deconstrucción que está hecho. Gracias.